Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio, Diario 16. Miren, nos sentimos contentos que en esta coyuntura que está viviendo el país, que yo espero que mucha gente, muchos dominicanos y dominicanas, analicen todo el panorama de manera trascendental, como nosotros lo estamos viviendo en la República Dominicana, porque esto es vital. Ese editorial del periódico El Día, El País Cambió, es justo y necesario que lo analicemos de manera cotidiana. Y qué mejor hacerlo con un experto en la materia. Él debió ser no solamente doctor, sino haber estudiado periodismo también, porque es un maestro de la comunicación. El doctor Fulgencio Severino, quien dirige el movimiento Patria para Todos, y es justo analizar esto políticamente hablando. Doctor, nuestro saludo para usted. Buen día, Rubia, ¿cómo tú estás? Yo contenta, doctor, de recibirlo. Desde que usted está aquí, como que el ánimo mío cambia y me pongo mucho mejor. No, y yo... Usted debería venir todo desde el día, que doctor. tú me escribes, ya yo sé que tengo que levantarme Claro, usted tiene que temprano. ponerse al pie del cañón. De una vez, digo, a la Rubia no le puede decir que no. No, nunca No, en la ay. vida. Doctor, el panorama específicamente, ¿cómo usted lo ve? Desde el punto de vista políticamente hablando, usted dirigiendo el movimiento Patria para Todos. Bueno, creo que los puntos básicos de la situación en la que estamos hoy, primero, la conciencia de que la presión social es capaz de cambiar conducta de los gobernantes. Para mí y para nosotros es el elemento básico. O sea, a donde hemos podido llegar, digo a donde hemos podido llegar por lo que todo el mundo sabe. No están todos los que deberían estar, pero hemos avanzado. Y esto se debe fundamentalmente a ese movimiento que no le ha permitido, bajo ninguna circunstancia, al gobierno como deshacerse del caso, hacer lo que históricamente se ha hecho aquí en la República Dominicana, que es que los gobernantes no avanzan en el sometimiento de personas que se han etiquetado por diferentes vías de corruptos. Entonces, no obstante, creo que hay suficiente evidencia en estos casos, y más con el expediente, de que el gobierno ha logrado hacer alguna jugada para ocultar a algunas personas. Porque hasta ahora las personas que están sometidas no son los que nacen de la investigación del procurador, son los que Odebrecht ha dicho que sobornó. Entonces... ¿Y no es más confiable, doctor? Bueno, no. Porque si lo hubiésemos visto al revés, muchos aquí dirían en el país, eso fue el procurador que hizo su lista, pero si viene de allá es más confiable. Bueno, son elementos de evidencias, porque de acuerdo a lo que dicen todos los abogados, nuestras leyes plantean dos tipos de evidencia, que son la confesión, si alguien que acuse y diga, y Odebrecht ha dicho, ustedes son quienes han recibido soborno de nuestra parte, pero la propia empresa ha dicho que hay una parte del soborno que ella no maneja. Es decir, la parte del soborno que tiene que ver con Punta Catalina, la empresa no la maneja. ¿Me entiendes? Entonces, que ese dinero se lo entregaron a Rondón, porque Rondón era el que manejaba el soborno. En una primera etapa, pues Rondón parece que informaba a la empresa cómo él redistribuía el dinero. Y eso le permitió a la empresa decir, fulano, mengano y estano. Ahora, con respecto a Punta Catalina, las informaciones que se manejan es que la empresa manifestó que sí hubo soborno con Punta Catalina, pero que ella no identifica quiénes son, excepto que le entregó el dinero a Rondón para que él soborne. Entonces, hay dos posibilidades. Una de ellas es que el Ministerio Público llegue a un acuerdo con Rondón. ¿Entiendes? Porque Rondón hoy se convierte en una pieza clave para lograr que los demás caigan. Porque Rondón no es más que una pieza clave del hombre del maletín. Un hombre del maletín que se mueve en muchas direcciones, siempre. Si él tiene la posibilidad de, con un acuerdo con el Ministerio Público, poder identificar lo de Punta Catalina, pienso que la Fiscalía, así como llegó a un acuerdo con Odebrecht, tendrá que llegar a un acuerdo para reducir, como establece el código, llegar a acuerdo con los imputados
para que en vez de serle 15 o 20 años, pues podérselo reducir, siempre y cuando señalen las personas que están involucradas. El tema de la corrupción en República Dominicana amerita pasar por muchas reformas institucionales. Es el tema de la fiscalía, que persiga la corrupción. Es decir, todos tenemos informaciones de que en la Cámara de Cuentas hay muchas auditorías en las que se han detectado muchas anomalías. Hoy en día, lamentablemente, la política es más empresarial que de políticos. Cuando tú analizas los presupuestos económicos de un porcentaje alto de los funcionarios con su declaración jurada, tú dices, bueno, ya no es un gobierno de políticos, es un gobierno de empresarios. Porque decir que una persona diga que tiene 700 millones de pesos, no se puede considerar que es un político. Es un funcionario, empresario, con conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses va a impedir necesariamente que el gobierno pueda tomar o pueda asumir políticas públicas que beneficien a la sociedad, que es la función del gobierno y es la función de la política, porque yo he dicho en más de una ocasión aquí contigo que hay que tener claro, estamos en una sociedad capitalista, donde el dueño del capital es el que recibe los beneficios fundamentales de las riquezas que se generan en el país. Y que por ser una sociedad capitalista con poco desarrollo, nosotros tenemos mucha gente desempleada, tenemos mucha gente sin pensiones, que corresponde al gobierno, con política pública clara, garantizarle que esas necesidades fundamentales que están establecidas en todas las constituciones del mundo y de las de nosotros no escapan, podérsela garantizar. Pero para eso se necesita que el funcionario público sea una persona política, verdaderamente político, que quiero decir, que vea la política como una forma de compromiso con la sociedad, no la política como un mecanismo de incrementar riquezas, de hacer negocios, como ocurre ahora. Por eso digo que la mayor enseñanza que hemos tenido es que si hay presión social, si hay movilización, puede cambiar conducta. Y que este cambio que se ha producido en República Dominicana, en el caso concreto de la corrupción de Odebrecht, vuelvo a insistir, de Odebrecht, porque la corrupción continúa, porque la propia característica empresarial del gobierno hace que la corrupción no desaparezca. Si esa movilización ahora avanzara hacia elementos fundamentales de nuestra sociedad, como sería el caso, vamos a lograr que el 1.2 millones de personas que tenemos mayores de 60 años tenga una pensión, vamos a lograr que los 4 millones de personas que les falta seguro médico tengan un seguro, vamos a lograr que los 7 millones de personas que tienen seguro médico le cubra todos sus problemas de salud y que le dé su medicamento permanentemente. Eso genera un nivel de impacto de forma significativa en la sociedad, porque ¿qué hemos aprendido de otra sociedad? Hemos aprendido que en la medida que las sociedades se hacen más justas, más equitativas, la gente tiene menos justificación para buscar enriquecimiento, porque en República Dominicana, desde que tú y yo nacimos, siempre han dicho, tengo que tener como un fondito sí, guardado en algún lugar, un clavito ahí para las necesidades. ¿Por qué? Porque esta sociedad históricamente se ha desentendido desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, de que necesidades fundamentales la gente no tenga que tener dinero para resolverlo. Entonces para nosotros el elemento básico es que hoy esta movilización contra la corrupción de Odebrecht tiene que continuar para que todos los actos de corrupción se reduzcan al mínimo. Al mínimo. Digo al mínimo sobre la base del castigo, porque la corrupción es siempre posible en cualquier tipo de gobierno. Lo que no es posible es que los gobiernos se conviertan en tapadores de la corrupción, en personas que fomentan la impunidad. Siempre yo cuando hago reuniones con mis hijos, les digo, si cualquiera de nosotros hace lo mal hecho, tiene que pagar. Y si ustedes lo hacen, voy y lo veo a la cárcel. No se crean que voy a utilizar relaciones ni vínculos para eso. De ahí que quiero
concluir diciendo que hemos avanzado, que hacía tiempo que no podíamos ver que una decisión de esta envergadura, porque estamos hablando de involucrar funcionarios del gobierno, congresistas, dirigentes políticos. Usted es el único político de la oposición que lo he escuchado hablando en esos términos, porque aquí hay una parte importante de una oposición que ocupa un lugar primordial, que prácticamente está mirando las cosas desde el punto de vista de que los ladrones estaban de aquel lado, pero yo no tenía. O sea, por lo que te digo, es decir, la política en República Dominicana está muy contaminada. Desde la perspectiva, yo creo que todos sabemos que el político que aspire a rico tiene que ir a robar. Óyeme, cualquiera en República Dominicana con el costo de la vida, una persona que gane 200,000 pesos no puede ser rico. No puede ser rico, porque el costo de la vida aquí es muy elevado. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú tienes 3 hijos, paga 40 o 50,000 pesos entre universidades y colegios. Tú, si compras un vehículo, tienes que comprarlo, tienes que financiarlo obligatoriamente, porque nadie tiene posibilidades con 200,000 pesos de acumular dinero, y eso te significa un pago mensual entre 20 y 30,000 pesos por un vehículo. Ahí tiene que incluir la gasolina, que al costo que está aquí en la capital, cualquier persona gasta 10 o 15,000 pesos de gasolina mensual, y agrégale el costo de la casa, sea que iba alquilado o viva financiado. Entonces, aquí hay una cantidad de gente ricos, y nada más tenemos que mirar lo mismo que están sometidos, que una de las justificaciones del procurador, que también es rico. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es que un jovencito de 40 y pico de años declara un patrimonio de 160 millones de pesos? Yo quiero ver si es que lo heredó. Pero yo tengo 57 años. Y no recuerdo desde los 8. Mi campo se empezaba a trabajar desde los 8. Nunca en mi vida he tenido vacaciones para trabajar. Trabajo 16 horas diarias. Y yo no puedo decir que tengo patrimonio, que no es una casa y un vehículo financiado. Cuidado si usted lo sacó del país, doctor. Pero es lo que te digo, o sea, yo cuando la gente me dice, puede ser que usted lo haya sacado para el exterior, doctor, pero y yo no no lo sé, tenga aquí. si es que, óyeme, Miosotti, aquí la gente habla de los millones como que es un relajo. Como que nada, nada. Como que un relajo, así que el ministro de la presidencia declara que tiene 200 millones de pesos. Pero como si nada. Pero ¿cómo? Y es que 200 millones es para poco. Entonces, yo creo, y la oposición y todo el mundo tiene que tener bien claro, el político, si usted quiere ser empresario, yo siempre lo he dicho, usted quiere ser empresario, no sea político. No puede ser político, porque el empresario casi siempre anda detrás de rentabilidad en sus inversiones, pero arriesga capital. El político no puede ser, porque óyeme, todas las informaciones que tenemos el día de hoy, es que en el gobierno se siguen asignando obras para beneficiar a financiadores de la campaña. Eso ocurre con las escuelas. Y lo han hecho todos los partidos. Todos los partidos. Entonces, si tú me beneficiaste a mí en campaña y yo salí gananciosa del proceso, te aseguro impunidad, porque si te pasa algo a ti o a un miembro de tu familia, va para la casa. Así es. Entonces, todo aquí se maneja sobre la base del favoritismo. Así es. Entonces, uno no, en este momento nadie puede decir cuál es el tipo de reforma que debía haber. Si habrá que poner una reforma que diga, si usted es rico no puede ser político, pues entonces tú excluyes, te vuelve en una sociedad antidemocrática. ¿Tú me entiendes? Ahora, si usted es rico, no puede recibir beneficios del gobierno, también se vuelve, porque son los ricos los que tienen empresas y terminan haciendo negocios con los gobiernos. Pero la verdad es que aquí habrá que sentarse con un gobierno, naturalmente, que no es el gobierno actual. Tendrá que llegar un gobierno, y ojalá seamos nosotros algún día. Yo espero en Jesucristo. Sí, que diga
Miren, la política no puede ser, y el gobierno no puede ser una empresa, al servicio de los amigos del gobierno. El gobierno tiene que ser una entidad, una institución al servicio de la sociedad. Y sobre esa base poder llegar a un acuerdo del tipo de sociedad que se quiere construir. Y eso va a convenir a todo el mundo, porque en este momento, lamentablemente, nosotros no tenemos una clase empresarial que crea, que confíe en dos elementos que es en lo que se debe fundamentar una clase empresarial. Número uno, en un mercado interno fuerte. Por eso aquí el empresariado cree que con salario de miseria puede tener una clase empresarial fuerte. Y si tú no tienes a quién venderle, tú no vas a ser fuerte. Porque el empresario lo que produce es mercancía para vender. No importa el tipo de empresario que tiene. Entonces tú necesitas tener una persona con mayor capacidad de compra. Entonces aquí hay que resolver dos cosas. Número uno, que aumente la productividad. Dos, que esa productividad garantice una mejoría en las condiciones de vida del trabajador. Tres, que tengamos suficiente empleo para no tener, cada vez que yo veo, tenemos 7 millones de personas que tienen más de 15 años que están en edad de trabajar y solo 4 trabajan. Hay 3 millones que dependen también de estos 4. Y si estos 3 millones que dependen de estos 4, y gente con bajo salario, y tú te quedan 3 millones de niños, de gente menores, estamos hablando que con lo que gana, 4 millones hay que mantener 7. Los 10, los 4 que trabajan, que se mantienen con sus propios ingresos, más los otros 7. Y a esos 4 tú le pagas salario de miseria. Tú lo que vas a tener una sociedad viviendo en miseria. Pero lo grande del caso es que los pocos que declaran, que hacen, porque la mayoría no declara, por eso es que no quieren declarar, para que no se vea la magnitud de lo que tienen. Así es. Entonces, los pocos que declaran, tú dices, y ahí nos contestamos la pregunta que usted y yo nos hacíamos hace un momentito, ¿cómo tú acumulas 100 millones, 120, 200, 300 millones de pesos? Y es porque lo que le falta a la mayoría se lo coge un solo. Así es. Y tú le preguntas a impuestos internos, por ejemplo, esa persona ha declarado, ha hecho declaraciones, ha pagado impuestos. No, la mayoría no lo hace porque el gobierno es una forma de evadir. Pero deje usted como médico de pagar los impuestos para que usted vea. Matan. Le caen encima y los matan y además lo desacreditan. Así es, así. O sea, si no hago la declaración. ¿Y por qué ellos no van y desacreditan a los ricos? No, ahí no, ni ellos mismos. Es lo que te digo, por ejemplo, todos estos funcionarios pagarán los impuestos. Yo quisiera ver la declaración jurada de ellos. Ahora, es como te dijo Donald Trump. No, yo asumo la ley para no declarar, para no tener que pagar impuestos. Que ellos se han logrado un conjunto de leyes, pero controlan el Congreso. O sea, el Congreso nada más aprueba leyes para que esos grupos enquistados en el gobierno no paguen impuestos. Por eso es que tú ves, por ejemplo, vamos a declarar una zona de interés turístico, todos los empresarios se mudan para allá. Y todo el mundo monta un restaurante. Sí. Y siempre los mismos negocios para el mismo grupito, claro, y de se ricos. mudan. Y si mañana declaran que la zona turística es el Conde, vuelve y se mudan. Todos los negocios que están aquí en el centro, mudan para el Conde. Se van para allá. Porque ellos han pertenecen al mismo círculo vicioso. Porque ellos han logrado. Ellos han logrado que el Congreso se convierta en un constructor de leyes que le permita a ellos ser cada día más ricos, pero pagando todos los días menos impuestos, para que ocurra lo que está pasando en República Dominicana, que quienes pagan los impuestos es el pueblo, la mayoría de la gente humilde, de la clase media. Esos impuestos se convierten en presupuesto de la nación, y como todo este escándalo ha puesto en evidencia, todo este escándalo, porque cuando tú miras, por ejemplo, ¿de dónde se han financiado todas estas obras? ¿De dónde? Con financiamiento interno y externo. ¿Tú sabes cuánto ha tomado el gobierno de financiamiento internos? O sea, que le han prestado los bancos al gobierno en esto desde el 2006 hasta el 2013. ¿Tú sabes cuánto? 242 mil millones de pesos. Es decir, aquí hay un financiamiento para que todas esas obras sobrevaluadas puedan convertirse en capitales de muchísima gente. Ahora, ¿cuál es el beneficio
de esos sectores financieros que financian al gobierno, sabiendo que todas esas obras estaban sobrevaluadas, porque a ti no te lo permiten ni a mí. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer una casa, te dice, no, yo tengo que, o vamos a comprar una casa, yo te voy a hacer un avalúo para ver cuánto es tu casa y ver cuánto te puedo pagar. Al gobierno no le hacen nada de eso. Y esos financistas de aquí, los bancos, saben muy bien que todas esas obras están sobrevaluadas. Pero le prestan al gobierno 242 mil millones de pesos a una tasa altísima de 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se convierten en especuladores frente a la necesidad del gobierno, como está Punta Catalina. El gobierno va a buscar dinero a Punta Catalina como se lo den, porque tiene el interés de terminarla. Y mientras más crisis tiene el gobierno, mejor para el sector financiero, porque a tasa mucho más elevada le presta al gobierno. Pero como tú sabes, los gobiernos se manejan sobre la base del ranking. Mientras más riesgoso supuestamente es el gobierno, más altos son las tasas de interés a las que le prestan. Entonces hay un movimiento especulativo, y yo sostengo que en este engranaje de la corrupción vinculada a la construcción, que no es solamente esa, hay mucho más. Hay un gran grupo empresarial que se hace multimillonario, porque le presta al gobierno, y aquí nunca se habla de la asociación de los constructores privados con Odebrecht. Aquí nada más se habla de Odebrecht y sus socios locales, que tienen un 40% de todas las acciones en esas construcciones. ¿Cuál fue su papel? O sea, ¿por qué no se tocan esas teclas? Entonces, por eso digo... Un aspecto, doctor, que a mí en lo personal me choca mucho. ¿Por qué como tema solamente está Odebrecht para la gente de la oposición y no está aquí lo de los supertucanos, lo que pasó aquí con los terrenos de los Tres Brazos, lo que pasa aquí a diario en los hospitales, usted siendo médico que se lo conoce más que yo, lo que pasa aquí en los hospitales públicos del país? ¿Por qué tema nada más es Odebrecht? Por lo que te digo, porque en los partidos tradicionales, fundamentalmente los que han gobernado, no se atreven a asumir la lucha anticorrupción como un verdadero tema. ¿Por qué no lo pueden asumir como un verdadero tema? Porque esos partidos están constituidos por gente que se ha enriquecido en la política. De ahí es que tú ves que un diputado dice que no tiene nada, que tiene 35 millones. Óyeme, como que 35 millones no es nada. Y yo quiero que sepan que es mucho. En un país pobre como este, 35 millones es mucho. Y un senador dice que no tiene nada, que lo que tiene son 60 millones. Porque aquí se ha llegado al nivel de que, como el otro que declara son 500, yo nada más tengo 50, yo no tengo casi nada. No, entonces tú empiezas a cuantificar, porque tú dices, ¿y dónde vive? Bueno, vive en una torre. Y entonces tú cuantificas la torre. Todas están subvaluadas para no pagar impuestos. Sí. Entonces tú cuantificas la torre que es propia. El apartamento donde él vive en esa torre es propia. Entonces cuando él se va de vacaciones, tú dices, ¿para dónde anda fulano? Bueno, él tiene una casa de veraneo en tal punto del país. Cuando tú vas a esa casa de veraneo, eso no tiene madre. Tú no sabes cuánto es que cuesta. Entonces cuando dice, ¿y qué hizo en tal oportunidad? Y se fue de viaje al exterior con toda la familia, invitó hasta la suegra. Y todo eso es dinero. Y tú dices, ¿cómo lo logran? Por eso te digo, entonces, esa oposición y la propia gente del gobierno, tanto el grupo de Leonel... Pero una oposición como que quiere decir, bueno, voy a tener que... La actitud que yo le he visto ahora es como, bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo con el gobierno para que deje esa vaina así, nos siga investigando más, porque nos va a detutanar los partidos. Eso es lo que yo estoy viendo en la oposición ahora, como incluso están llamando a los programas, oígalo como usted este país, ellos están llamando a los programas de las bocinas para decir, no, porque estas gentes no debieron ir presos, incluyéndolo a todos. Es decir, ellos se están aliando para que despejen el área para todo el mundo. Bueno, porque tú sabes que hay un refrán que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¿Tú me entiendes? Es decir, yo creo que nosotros hablamos en una ocasión de esa
y habíamos llegado a la conclusión que en este caso estaban involucrados todos los partidos tradicionales. Sí, lo tocamos aquí en este ¿Tú me programa. entiendes? Es decir, y cualquier acto de corrupción que se analice en la República Dominicana van a estar todos los partidos tradicionales. Independientemente que el Partido Reformista no aparezca bailando ahí, es porque no han investigado. Pero no hay forma, por una razón muy elemental. Ideológicamente estos partidos creen ellos tienen varias hipótesis. Número uno, para ganar las elecciones hay que ser ricos. ¿Y cómo te haces rico? En República Dominicana tú te haces rico vendiendo drogas, siendo empresario que heredaste una fortuna, o va al gobierno, roba y te hace empresario para cuando sales del gobierno. O pone una financiera y después dice que está quebrada. La quiebra. Es decir, con esa hipótesis de que para ser político hay que ser rico, inmediatamente la gente tiene que buscar riquezas. El segundo elemento que es que sobre la que estos políticos actúan es que no creen en el bienestar común en la sociedad, no creen. O sea, ellos ideológicamente creen que deben trabajar por el bienestar propio. Y la dádiva que le dan a la población, tanto como funcionarios públicos o como políticos, es sobre la base de granjearse, la aceptación y ese voto es comprando a la persona, porque eso es lo deshonesto. O sea, no son personas que van y les resuelven un problema o entran en solidaridad con un ciudadano, una ciudadana o una familia sobre la base de su conciencia, de su corazón. Tú sabes que a nosotros los médicos siempre nos piden operativos médicos. Y yo le digo, si es como partido, no me lo pidan. Que no es verdad que vamos a hacer política sobre la base del DAO. No, yo prefiero hacer un operativo médico con una iglesia, con una institución que con el partido nuestro. Y nosotros tenemos muchos médicos. Y los compañeros que me ven saben que yo se lo digo todos los días, no me pidan operativo médico para política. Ahora, si me piden operativo médico sobre la base de un problema que hay en una comunidad, que vamos a ver hipertensos para regalarle los medicamentos de ese mes, sin propaganda política, entonces lo hacemos. Pero no sobre la base de estar utilizando la pobreza. Porque un país donde el político se dedica a utilizar la pobreza como forma de granjearse simpatía, no avanza, no progresa. ¿Tú sabes por qué? La conciencia que hay que tener, Miosotti, que nosotros en la tierra somos temporal. Nosotros no iremos de aquí. Y lo fundamental es que cuando nos vayamos de aquí, ¿qué sociedad nosotros dejamos? Y esa sociedad nada más será fuerte en la medida que tengamos un ciudadano y una ciudadana, si personas que se ven desde una perspectiva que tienen derechos, pero que ven a otra persona con los mismos derechos que él, se unen, aún siendo funcionarios públicos, dicen vamos a unirnos para garantizar que todos los dominicanos y las dominicanas puedan tener acceso a los derechos fundamentales, porque tú y yo no sabemos cuándo nos vamos y nuestros hijos queden huérfanos. Siempre la preocupación mía, yo que ando mucho en la calle, que tengo que estar trabajando 16 horas al día, es si yo desaparezco, ¿qué pasa con mi familia? Mi familia depende de mí. Esta sociedad no me da garantía de nada. Yo por eso siempre digo a la clase media, ustedes nada más tienen dos caminos, se convierten en sinvergüenza y acumulan. Si es médico, te cobra el sueldo y no va al hospital, te roba el sueldo del hospital y te va para una clínica a producir mucho dinero para acumular lo suficiente para que si te pase algo, tenga dinero suficiente para vivir los años que te queden de vida y lograr que tus hijos puedan terminar la universidad o puedan terminar su vida con algún nivel de seguridad. Es un panorama que uno cada vez que tiene la oportunidad dice, bueno, ¿para cuándo será? Y uno lo que tiene que decir para concluir este caso es, en algún momento va a ser, lo importante del que estamos viviendo es que, como dice el editorial del periódico El Día, el país cambió y por eso yo me siento hoy, doctor, miren, estoy sobre la mesa, súper contenta, porque yo creo que por fin los dominicanos y las dominicanas hemos despertado. Nos vemos en la próxima oportunidad, doctor.
Pórtese Gracias bien. a ti. Feliz fin de semana. Vaya a ver si usted el lunes ya puede hacer una ¿y declaración cómo jurada de y cómo bienes fin de semana, de sí? 38 millones de pesos Y para que me toque algo a el mí. domingo vamos para San Pedro de ¿me Macorís. entiendes? Bueno, yo no voy, doctor. No, Usted tú no va. puedes, pero yo voy por ti. Sí, vaya por mí para que me represente. Nos vemos el lunes, señores, con el doctor. Con el doctor nos vemos el lunes, pero nosotros nos vamos a la pausa comercial para que no me malinterpreten. El lunes nosotros nos vemos, pero es con el doctor. Entonces, al regreso de la pausa, miren, ya no vamos a hablar ni que de declaración jurada que deprimen a uno, porque si uno tiene que declararse jodido porque uno le da depresión. Mario Minaya, que llegó con su sombrillita, parece que está cayendo un aguacero ahí fuera, candente, llegó. Ya a partir de este momento, relax 100%, a despejarse, porque como cada viernes viene a darnos cátedra. Oigan el tema de hoy. En esa relación de pareja, ¿no? Ya el año escolar ya prácticamente un par de días le queda ya cerrado. Y uno tiene los muchachos ahí, la privacidad en la pareja. A propósito de lo que los muchachos están de vacaciones en la casa, hay que buscarle oficio. Vamos a ver qué tenemos que hacer con esas orientaciones expertas con el doctor Mario Minaya después de la pausa comercial. Si usted quiere y se anima y quiere hacerle alguna anécdota al doctor o alguna pregunta o lo que sea, está en su libre albedrío. Usted hace lo que usted quiera con este programa. Después de la pausa comercial nos vemos.